Recorrer las calles de La Matanza es encontrarse a cada paso con las claves para descubrir su pasado. Es leer las huellas de todos los que transitaron por este distrito gigantesco y construyeron su enorme diversidad. Era portugués, vino a la Argentina y no regresó. Regresó de paseo, pero quiere volver a la Argentina, porque nos adaptamos tanto a esto y el país dio para adaptarse. Lo que más nos une a lo de afuera, el lenguaje del trabajo, y es tratar de sobresalir o vivir en tranquilidad, en paz. De las 24 provincias de la Argentina, Buenos Aires es la de mayor extensión y la más poblada. Está territorialmente dividida en 135 municipios, denominados partidos, y uno de ellos se distingue por su magnitud, La Matanza, que con sus 2 millones de habitantes es conocido como la quinta provincia. También es el único municipio que atraviesa los 3 cordones de lo que se conoce como el conurbano bonaerense, el anillo de distritos que rodea la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hablar de la historia de La Matanza es hablar de trabajo y de generaciones de inmigrantes que llegaron desde distintas latitudes para transformarse en matanceros. Mi nombre es Germano Gonçalves Pinto. Yo nací en Portugal, en un pueblito que se llama Tregosa. Vine a la Argentina en el año 1958. Yo vine como tantos otros portugueses, principalmente así jóvenes, en busca de trabajo porque en Portugal eran tiempos, Portugal y toda Europa prácticamente, eran tiempos muy difíciles. Esta es al año que yo llegué a la Argentina. Yo estaba en el horno en Mariana Costa y saqué esa foto para enviar a Portugal. Y ya había algún cambio en mí, ¿no? por el trabajo, en fin, por las cosas, ya yo era otra cosa. Porque imagínense, uno llega acá, no tiene un peso y yo ya tenía dinero. Yo vine para trabajar en un horno de ladrillos. Veníamos con un contrato de trabajo ya desde Portugal. Trabajé 1 año y medio ahí, de peón, en Mariana Costa. Y bueno, y ya junté algún dinero y ya gané confianza en la gente. Bueno, me prestaron dinero y puse una sociedad en Mariana Costa en un horno de ladrillos. Y en el año 61, a principio de enero, me vendí mi parte en el horno y me vine con 3 socios más portugueses. Venimos a construir una panadería acá en la esquina.
Yo era soltero, no, las cosas no andaban para 4 socios y así. Y me fui, trabajé 9 meses más en el horno, pero ya en ese interín aprendí a conducir, saqué el registro de conductor para transporte de pasajeros porque mi mente estaba en el transporte de pasajeros. Llegué a la empresa como chofer, ¿no? A los 3 años ya compré mi primera parte de colectivo, medio colectivo. En el año 67 pasé a ser ya socio de la empresa y bueno, empezamos ahí a ver que las cosas no andaban bien. La empresa estaba casi dividida en 2 grupos y llegó el año 93 y yo dije, esto así no va bien y nos separamos. Quiere decir que a fin de este año cumplimos la línea 620 20 años. La empresa estaba compuesta de gente de varios países. Italianos, muchos italianos, había portugueses también, argentinos por supuesto, y españoles, algún polaco también había en la empresa. Entonces aprendí a convivir con todos ellos. Y qué lindo que es cuando uno viene de Polonia, otro de España, otro de otro lugar y llegamos acá y después hablamos el mismo idioma y nos entendemos. Es hermoso, ¿no? En la base de la historia de la matanza hay trabajo. El aporte y el esfuerzo que fueron volcando quienes llegaban a territorio matancero desde los tiempos en que era solo un descampado hasta que empezó a ser un pago y más tarde un pueblo rural en las afueras de la gran metrópolis. Buenas. Hola Nelly, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ¿Bien? le va? Sí, todo está bien. Bueno, venía a ver un libro que me había mostrado el otro día. ¿Quiere usted fijarse en el armario? Bueno, ¿acá? Sí, sí, sí. Gracias. Para hablar de los pueblos que habitaron y que habitan este suelo matancero, hay que empezar a pensar en los pueblos originarios, ¿no? Los querandíes, integrantes del pueblo Pampa, que eran quienes dominaban estos territorios. Después es arrasado por la colonización con la llegada de la conquista española, que los borra del mapa. De ahí va a venir todo un transcurso de siglos donde los que hicieron la distribución originaria de las tierras en lo que hoy conocemos como matanza fueron los españoles y sus descendientes. Ya entrado el siglo XX, a raíz de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo a partir de la Segunda, empezamos a notar presencia de otros pueblos europeos. Otras colectividades empiezan a llegar en forma aislada, en forma persistente en otros casos. Muchos franceses, obviamente españoles e italianos, eran los que predominaban y predominan todavía esas colectividades en todo el territorio matancero. Y se dan casos puntuales como lo de los eslovenos, que están en San Justo y en Casanova, el de los portugueses, ¿no? Que hacen como una especie de eje de instalación en Isidro Casanova. Si bien los portugueses están afincados en la matanza desde la época de la colonia, la gran oleada de migrantes llegados desde tierras lusitanas se dio tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial durante las décadas de los 50 y 60. Muchos de los que descendían de los barcos en el puerto de Buenos Aires se dirigían directamente a las localidades matanceras de Isidro Casanova y de González Catán. Los portugueses veníamos por una carta de llamada y hasta un contrato de trabajo. Ahora bien, la carta de llamada, ¿quién era? Un pariente, un amigo que nos enviaba ese documento para poder
después ingresar a la Argentina. Esta zona era una zona de quintas de verdura y de hornos de ladrillo, por eso los portugueses muchos vinieron acá y venían unos, otros y todos, muchos para esta zona. La zona de La Matanza creo que llegó a tener en algún momento cerca de 10.000 portugueses. Dentro de nuestra humildad, de nuestra pequeñez, hemos contribuido bastante a la cultura, o sea, mostrarle a La Matanza y a la Argentina toda lo que es la cultura portuguesa. Y eso creo que enriquece el partido La Matanza también, donde nosotros estamos. Tras las 2 oleadas de europeos que poblaron las calles de La Matanza, una nueva corriente inmigratoria, llegada desde el exterior, dejó su impronta en la identidad matancera. En este caso eran latinoamericanos que abandonaban sus países golpeados por la inestabilidad política o económica. Eran paraguayos, bolivianos, peruanos, uruguayos y chilenos los que venían a aportar su trabajo a la conformación del conurbano bonaerense. Yo nací en La Paz, provincia Loaiza, que vendría a ser casi al oeste de Bolivia. Yo salí con fines de ayudar a mis padres y tratar de estudiar algo como para poder sobresalir. Pero bueno, las cosas a veces en el exterior cambian y encontré el primer trabajo y me gustó trabajar y de ahí en más trabajé. La foto de más recuerdo por estar mi viejo. Y esta, bueno, siempre en las tierras, en el campo. Acá creo que estaban cultivando tomates. Todos recuerdos. La foto sí, es muy importante para mí porque son recuerdos de mi familia. Cuando uno está medio bajoneado, vos mirás la foto, como que me levanta el ánimo como para seguir adelante. Pero en realidad cuando uno sale del país, lo primero que piensa en que sí va a volver. Sí, uno va a volver, pero después, bueno, se van cambiando el panorama y te gusta y te quedas. Yo lo tomo como que mi Bolivia es como mis abuelos. Viste que a los abuelos los quieres. Y siempre voy a tener recuerdos de Bolivia. Y Argentina vendría a ser mis padres, que estoy acá, trabajo en este país y también me encanta el país este, por eso que eché raíces acá y me quedé acá. Las distintas colectividades que conforman la trama matancera sintieron la necesidad de mantener vivos los lazos con sus orígenes, de establecer puentes que vincularan su nuevo lugar en el mundo con las raíces de sus antepasados. Estamos en los estudios de Radio del Pueblo, que es una radio realmente que transmite muchos programas de colectividades extranjeras, principalmente de Europa, como italianos, españoles y por supuesto nosotros los portugueses, que desde hace 12 años se transmite música, cultura, tradiciones, costumbres, historia de nuestro querido y lejano Portugal.
saludamos con mucho afecto y cariño a toda la comunidad portuguesa, a todos sus lusos descendientes, a los amigos de cualquier nacionalidad que quieren y le gusta escuchar este programa. Todos los portugueses tienen necesidad de vivir un poco esa saudade que tienen de estar a 12.000 kilómetros de distancia de su tierra natal y de escuchar música y las tradiciones, la historia de Portugal. Nací en Savelli, un pequeño pueblo de Calabria. Vine en el año 54 y llegamos justamente en enero, un calor de loco. Aquí en Matanza llegué, en la calle Irigoyen, en la cual todavía sigo viviendo allí. Uno siempre tiene la nostalgia del pueblo, pero uno tiene los hijos, algunos nietos, y sabemos que este suelo argentino nos da toda la posibilidad para sentirnos como también en casa, ¿no? Uno se reúne para seguir manteniendo y profundizando las raíces italianas en este querido suelo argentino. Siempre uno sigue ligado a la tierra de origen, sin dejar de reconocer, lógicamente, el lugar donde estuvo desde el año 54, por eso no quiero cambiarme de La Matanza, lo digo siempre, si un día me mudo de Matanza, va a ser para volver de vuelta a Italia. Para nosotros los italianos que vivimos acá en La Matanza, todas estas instituciones significan un pedacito de Italia aquí en Matanza. Por ese motivo, cuando uno está en estas instituciones, se encuentra como en casa, porque estamos constantemente en contacto entre nosotros. A las corrientes de inmigrantes que fueron llegando en los 2 últimos siglos desde el exterior, se sumaron también en La Matanza la gran cantidad de ciudadanos argentinos que a mediados del siglo XX fueron dejando sus provincias natales para radicarse en el conurbano bonaerense. Empujados por la búsqueda de un nuevo horizonte laboral, estos migrantes internos también le aportaron su rostro a la identidad matancera. Charlie. Hola, Filemón, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Con de trabajo? Bueno. ¿Vamos a dar un par de vueltitas? ¿Cómo estuvo el día? ¿Tranqui? Con calor, qué bueno. Hay que aprovechar, estamos en verano. Hay que poner el lomo al trabajo. ¿Está? Gracias. Bueno, mucha suerte. Buenas tardes. Buen viaje. Chao. Los que nos une acá es el trabajo más que nada. Uno viene a Buenos Aires a buscar trabajo, a buscar un futuro, y La Matanza en este caso nos abrió la puerta a nosotros. Vine de la provincia de Corrientes, nací en Bellavista, Corrientes, dejando amigos, dejando familia. Es complicado, pero no me arrepiento, o sea, vine para lo mejor. Para el provinciano es como que Buenos Aires es un mundo que no se puede tocar. Entonces cuando llegas acá te encontrás con otra cosa, empezás a ver, trabajando empezás a ver el dinero y bueno, se ve el futuro. O sea, vas conociendo lugares, conociendo gente, te tratás de ubicar y la gente mismo te ubica. La Matanza para mí es especial porque yo tengo mi vida acá. Es como que me dio la posibilidad de progresar, más que nada. Todo Matanza me refleja. No es fácil llegar a un país nuevo con el desafío de armar una nueva vida. Las historias de los inmigrantes suelen ser sufridas, pero son también, muchas veces, historias de superación. Yo no sabía manejar, bueno,
aprendí y creo que cada uno se tiene que trazar un objetivo y lo logras. Primero, cuando yo llego a Ciudad de Vita, creo que cuando entras y es algo novedoso, que ves tantas rutas, la ciudad tan grande y de pronto te pasan los días, vas extrañando a tu familia, más que todo. Como que no conoces a nadie y aparte al mismo hablar como que se te ríen, pero no porque sean malos, ¿no? Pero y después como que realmente te sentí que sos de otro lado. Tipo que es trabajador y te entiende y sabe que vos viniste a esforzarte para trabajar y bueno, creo que en definitiva ya te toman como que también sos parte de su vida y eso te hace sentir bien. El primer motivo por el cual las diferentes olas migratorias han elegido a La Matanza, los motivos pueden ser varios. Creo que la extensión y la diversidad es uno de ellos. En el primer cordón, industrias. En el segundo cordón, industrias y comercios. Y en el tercer cordón, una zona rural donde trabajar la tierra. A principios del siglo XX, el ferrocarril fue fundamental. Garantizaba el transporte rápido, tenía la posibilidad de movilizarse y movilizar la producción. Y a posteriori, me parece que en el año 39, cuando se pavimenta la Ruta 3, que hasta ese momento llegaba solamente hasta la rotonda de San Justo, ha hecho que sea una especie de columna vertebral, ¿sí? Recorre a La Matanza de punta a punta, desde la salida en la General Paz hasta el kilómetro 47.700, pasando casi por todas las localidades. Ahí hay una serie de factores que uno podría considerarlo como que fueron determinantes a la hora de, en las diferentes oleadas migratorias, la elección de La Matanza como lugar de residencia. Los lazos que se fueron construyendo entre los vecinos que se fueron radicando, los que estaban instalados y los nuevos habitantes de La Matanza, tenían que ver con la solidaridad en muchos casos, ¿no? Donde muchas veces los vecinos se ayudaban en la construcción de su casa o se encontraban ante la necesidad de hacer, por ejemplo, un paso de piedra para cruzar la calle que era de barro. Entonces había una necesidad de ser solidarios para avanzar en el progreso del pueblo. Esos puntos comunes que los acercaban provocaba que tuvieran necesidad de convivir y tener esto que ocurría muchas veces a través de sociedades de fomento, de uniones vecinales. Todo eso se fue como que nutriendo, una especie de sinergia que se generaba entre las diferentes culturas, las colectividades, las costumbres, y eso es lo que le da a la identidad matancera una particularidad, ¿no? Alcanza con sentarse un día cualquiera en el centro de La Matanza para ver la diversidad de sus habitantes, esa diversidad que se construyó durante más de 4 siglos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo te fueron esas vacaciones? Espectacular. Y es mi segundo lugar de nacimiento. Y acá es mi morada junto con mis vecinos, mis amigos. Y ahí tengo un montón de recuerdos de Matanza, sí. Tuvo mucha importancia la inmigración y sigue teniendo. No viene la inmigración de lejos, pero viene la cercana, la de acá de los países vecinos, que viene a trabajar, viene a construir, así construyendo a la Argentina, a hacer la Argentina grande. Nadie puede decir dónde comienza y dónde termina la identidad de los matanceros. Si en el primer hijo mestizo de conquistadores y querandíes o en un joven boliviano que se gana la vida recorriendo las calles en un colectivo. Pero cada historia de vida nos recuerda que esa identidad se forjó en el encuentro alrededor del trabajo y la solidaridad.